Nuestra heroína fue recibida y presentada a una nueva ayudante que iba a trabajar como criada en esta mansión. Luisa se puso delante de Irenia y le dijo que a partir de ahora estaría bajo su supervisión. La actual criada le devolvió la sonrisa, pensando que por fin había llegado ese día tan esperado. Irenia y la protagonista de este juego por fin se conocieron. Luisa intentó inmediatamente establecer una relación con la criada principal. La chica dijo que ya sabía que Irenia era la única ama de llaves de la mansión. Irenia se dio cuenta de que Luisa decía lo mismo de siempre. Era la 7ª vez que le ocurría esta situación a nuestra heroína. Irenia decidió que esta vez tenía que animar un poco a Luisa. La saludó educadamente y le dijo que su trabajo podía ser duro, pero que tenía que hacerlo lo mejor posible, y así lo conseguiría. Irenia incluso animó táctilmente a Luisa, dándole una palmadita en el hombro, porque sabía que a partir de ese día cedería todo el trabajo a su nueva ayudante, porque ella misma iba a entregar su carta de dimisión, que ya tenía preparada de antemano y que sostenía en sus manos. Ese día, Irenia iba a abandonar definitivamente el partido. Hay que decir de entrada que este juego otome, con harén inverso, se llamaba Love or Die, y nuestra heroína se metió en él durante la quest del juego. Ella se encontró en un lugar, o incluso en un mundo, gobernado por una mafia llamada Nox. Todo el Hampa estaba subordinada al clan, y esta finca pertenecía a un noble de alto rango que apoyaba a los líderes de la mafia. Luisa entró en la casa Laurenti con una carta de recomendación de su antiguo amo. Debía trabajar como sirvienta, y esta era la trama principal del juego. En cuanto a su tarea principal, era relacionarse con los jóvenes caballeros de la casa Laurenti, pero nuestra heroína, Irenia, era un personaje secundario corriente. Al principio, no era más que una de las criadas de la casa Laurenti, pero cuando se activó el juego, el plan se trastocó un poco, e Irenia se convirtió en una especie de muñeca. Hay que reconocer que estas no son todas las funciones que se le asignaban, porque tenía algunas tareas especiales. El sistema mostraba un mensaje que indicaba que se había guardado el estado actual y solicitaba continuar la partida, donde Irenia era el punto de guardado para el jugador que hablaba con ella. La chica se molestó, pero comprendió que se trataba de un papel que le había impuesto el sistema. Desde que entró en el juego, siempre quiso volver a la realidad. Solo quería salir del juego y vivir su propia vida, deteniendo este círculo vicioso, por lo que Irenia pensó que solo con reencontrarse con el verdadero protagonista del juego sería suficiente, pero estaba equivocada. En algún momento, la chica se dio cuenta de la razón por la que Love or Die es considerado el juego más agotador. Resultó que en esta trampa de juego, o todos morían de una muerte horrible al acercarse al final, o Luisa tenía que enamorarse del personaje masculino principal. A Irenia le asustaba el hecho de que solo hubiera 2 finales en este juego, aunque sabía que este tipo de juegos suelen tener un protagonista oculto. Nuestra heroína estaba pensando en un plan para reunir a estos 2 personajes. Irenia ya había perdido varias vidas de esta manera, pero no encontraba ninguna pista de dónde estaba el protagonista oculto. La chica ya ha pasado 6 veces por la misma etapa y ahora se ha reencontrado con su nueva vida. Irenia abrió su 7ª vida en este mundo y observó diversos giros de los acontecimientos. Nuestra heroína ya ha visto los finales amorosos asociados a los protagonistas del juego, y antes de eso, ya sabía quién estaba destinado a un final fatal. El hecho es que Irenia no se limitó a ver estos asesinatos, sino que fue partícipe directa de estas circunstancias, porque ayudó a conseguir estos finales. A veces le parecía que su vida se repetía, como si aquel desgraciado día hubiera sido creado para reírse de ella.
Irenia notaba que cada vez que presenciaba un final horrible, se retrotraía al momento en que había aparecido por primera vez en el juego. En algún momento, la chica llegó a la conclusión de que daba igual lo que hiciera o el final que viera, no podría salir del juego. Nuestra heroína decidió que si ese era el caso, esta vez simplemente recogería sus cosas y se iría, donde viviría su propia vida. A la primera oportunidad, Irenia fue a poner en práctica el primer punto de su plan. Decidió dimitir de su cargo, dejando así sitio para que Luisa se convirtiera en jefa de criadas. En algún momento, nuestra heroína pensó que los jóvenes caballeros se entristecerían al enterarse de su marcha. Al mismo tiempo, Irenia estaba segura de que no sufrirían durante mucho tiempo y encontrarían rápidamente una sustituta en la persona de Luisa y se enamorarían de ella. Por otro lado, este era el concepto del juego, así que ella ya había oído la pregunta del anfitrión desde el otro lado de la puerta sobre quién estaba allí. Finalmente, Irenia se armó de valor y se acercó a hablar con el dueño. Había 3 caballeros en su despacho a la vez. Otis fue el primero en hablar y dijo que había hecho una rosa de papel con su tulipán y que ahora se preguntaba si a ella le gustaba. Este joven era el segundo hijo de la familia Laurenti y tenía rasgos suaves y una sonrisa amable. Y Otis era uno de los líderes de Knox, que cambiaba hasta hacerse irreconocible cuando llevaba un arma. Archibald preguntó a Irenia por qué había venido a verle. Era el hijo mayor de la familia Laurenti y era un ejemplo de verdadero caballero, aunque era como un velo, porque podía matar a un hombre sin ningún remordimiento y sin dudarlo. Rodion decidió que Irenia hablaba con él y preguntó a la chica si era cierto. El joven era el hijo menor de la familia Laurenti y tenía rasgos infantiles y una sonrisa amable, pero era una persona peligrosa que no podía librarse del olor a sangre. Rodion se diferenciaba de sus hermanos de rasgos elegantes por su particular sed de sangre, ya que torturaba a una persona hasta su último aliento. A primera vista, todos los miembros de la familia parecían caballeros modélicos, pero en realidad eran hombres peligrosos que dirigían un clan mafioso. Irenia esperaba cada vez que los veía que no hubiera una próxima vez y no tuviera la oportunidad de volver a ver sus bonitas caras. Nuestra heroína dijo que había venido a ver al señorito mayor, lo que sentó mal a los otros 2 hermanos, que se acercaron a la mesa y dejaron un papel. Archibaldo lo miró inquisitivamente, a lo que Irenia dijo que era su renuncia y añadió que quería abandonar la finca. Los 3 hermanos se quedaron muy sorprendidos y la miraron en silencio durante varios minutos. Y nuestra heroína recordó el último final, que tuvo lugar con la participación de Archibaldo y Luisa, donde murieron. En aquella historia, el hermano mayor perseguía a Luis después de que ella le traicionara y huyera. Cuando, cubierto de sangre, el joven alcanzó a la chica. Le dijo que si estaba de su lado, le prometería la paz eterna. Archibald le confesó a Luis que ella era la única que necesitaba y la abrazó con fuerza. Sobre todo, el hermano mayor lamentó no ser correspondido, diciéndolo en voz alta. Antes de morir, este hombre le dijo a Luisa que la amaba, y entonces la muerte los unió para siempre. Ahora, Archibaldo tenía en sus manos la solicitud de Irenia y no iba a acceder a la petición de la muchacha. Rompió el papel por la mitad y le preguntó si creía que podía dejarle tan fácilmente. Nuestra heroína oyó que él repetía la conocida frase del final en un diálogo con ella, pero simplemente se armó de valor y dijo que solo quería dejar ese trabajo y que no entendía por qué había recibido una reacción tan brusca. Archibald insistió entonces en que todos fingirían que la conversación no había tenido lugar. Entonces, Irenia dijo que abandonaría la finca de todos modos. El joven caballero decidió que ella no tenía intención de escucharle.
También dijo que no se repetiría 2 veces y que no quería oír más objeciones. Otis intentó calmar tanto a su hermano como a Irenia, decidiendo que Archibald estaba siendo poco amable con la chica. Normalmente lucía una cálida sonrisa, pero incluso con estas palabras de consuelo, Otis parecía ahora diferente. Irenia se dio cuenta de que ahora lucía un rostro aterradoramente sereno y tranquilo, algo que nunca había visto en su vida. Otis la miró a los ojos y le preguntó si realmente estaba pensando en dejarlo, y nuestra heroína le confirmó inmediatamente sus intenciones. El joven dijo que en ese caso no podrían hacerla cambiar de opinión si era tan inamovible. Al minuto siguiente, Otis sorprendió a Irenia pidiéndole que le llevara con ella. Nuestra heroína no podía creer lo que estaba sucediendo e inmediatamente le dijo al joven caballero que eso era imposible. Le costó aceptar la negativa y apenas pudo contenerse. Otis no se dio por vencido y en cambio le ofreció todo lo que ella quería. El joven le dijo que no tendría que trabajar tanto como lo estaba haciendo ahora. Solo pedía tomar una taza de té con él una vez al día. Otis propuso que volviéramos a los tiempos en que las magdalenas de limón estaban llenas de aroma. El hombre también dijo que en la nueva mansión ella podría despertarse tarde y pasear con él por el jardín cubierto de rosas. Otis también mencionó que habría una fuente en el jardín donde irían a pasear. También prometió que harían un sendero para caballos. El joven caballero quería que las habilidades de Irenia para montar a caballo mejoraran. Le prometió que pasarían tiempo juntos en banquetes preparados por los mejores chefs de la zona. Después de todas estas ventajas de vivir con él, Otis se acercó a Irenia y le pidió que se casara con él, esperando que le diera una respuesta incondicional. En ese momento, Archibald detuvo a su hermano, decidiendo que ya era suficiente. Cuando se volvió hacia la chica, le dijo que ignorara la cháchara de Otis. El hermano recalcó que solo sabía hablar, pero que no tenía dinero para todo aquello. Otis se indignó y sugirió que tenía más dinero que Archibald. Irene no entendía por qué no debían aceptar su dimisión y no perder el tiempo discutiendo. Archibald se acercó entonces a ella y le preguntó por qué dimitía y si había algún problema, y ella dijo que solo quería abrir una pequeña cafetería con el dinero que había ahorrado. Archibaldo se sorprendió de que Irenia hubiera decidido vivir de los negocios. Ella admitió con franqueza que era su sueño. Rodion intervino y dijo que era una excusa absurda para que ella solo quisiera dejarlos. El hermano menor de los Laurenti cogió a la chica de la mano y le recordó que no podía ni levantarse de la cama sin ella. Admitió con voz lastimera que no podía imaginar su mañana sin ella y le pidió que cambiara de opinión. Irenia le prometió que se acostumbraría rápidamente a la vida sin ella. Rodion no quería calmarse, la agarró del brazo y rompió a llorar, sin querer dejarla marchar. Otis calmó a su hermano dándole espacio a la chica. Ella se disculpó con Rodion en su mente, y en su mente confirmó que Otis tenía razón. El segundo hermano tomó la iniciativa en esta charla entre hermanos y se mostró francamente orgulloso de ello. Y, sin embargo, decidieron retomar el tema de la dimisión de Irenia. Otis se ofreció a ocuparse de su sueño de tal manera que no tuviera que viajar lejos y dejarlos. Archibald estuvo de acuerdo con Otis y se ofreció a que el mayordomo convirtiera su villa en la cafetería de sus sueños. Irenia no esperaba que los hermanos hicieran esto, incluido Archibald. Otis decidió seguir adelante con la idea e inmediatamente sugirió que fueran a buscar un local adecuado. Rodion se ofreció voluntario para ir con ellos, pero su hermano mayor consideró inapropiado el comportamiento de Rodion. El joven intentó poner la excusa de que solo iba a buscar granos de café, pero cuando se lo negaron, aún se sintió dolido y preguntó cuáles eran los mejores granos, pero no recibió más respuesta que un viaje de negocios a Deltona.
Archibald añadió que el enemigo había invadido su territorio. Rodion se interesó por esta información porque no podía creer que pequeñas plagas de las tierras del norte hubieran decidido competir con ellos. Otis supuso que alguien había provocado a los cobardes a propósito. Archibald también dijo que Otis debería ir con Rodion. Cuando el segundo hermano preguntó al hermano mayor sobre la cuestión de montar una cafetería para Irenia, Archibaldo respondió que él solo se bastaría para llevar el negocio. Nuestra heroína tenía miedo de esos hombres, así que no pudo decir ni una palabra de que no quería arriesgarse a ver un derramamiento de sangre asociado a la mafia. Así que se decidió y volvió a decir que no había cambiado de opinión, pero los hermanos intentaron de nuevo persuadirla para que lo reconsiderara. Irenia dijo entonces que quería abrir su propia cafetería y encontrar el amor, y como las relaciones estaban prohibidas en la finca, su razón para dimitir estaba bien fundada. Los hermanos empezaron a recordar, pensar y analizar cómo se les había pasado esta prohibición y si existía o no, así como quién la había inventado. Nuestra heroína recordó las circunstancias en las que se estableció esta norma, y Rodion también recordó a la pareja. Se alegró de recordar con detalle todas las circunstancias de la pelea. El menor de los hermanos llegó a admitir que hasta el día de hoy no podía dejar de reírse de ellos. El hermano mayor detuvo a Rodion recordándole que aquellas personas hacía tiempo que habían muerto. A Archibaldo le preocupaba otro asunto, a saber, que a Irenia le molestara todo aquello, y ella callaba. Otis estaba confundido en cuanto a quién se aplicaba esta política de prohibición de vuelo, y si no se aplicaba a ellos. Cuando el hermano mediano se convenció de que esta norma no se le aplicaba, impresionó a todos los presentes con su ataque, incluida nuestra chica. Se arrodilló delante de Irenia y le propuso que fueran pareja y que más tarde pensaran en casarse. Para Irenia, esta propuesta era inesperada, incluso muy inesperada, y Otis se limitó a pedirle que no se apresurara a responder. El joven dijo que hay muchas parejas en las que los cónyuges se quieren a pesar de su matrimonio de conveniencia, y les pidió que pensaran por qué no podían estar tan enamorados. Otis incluso empezó a hablar de sus futuros hijos, e Irenia acabó con todos sus sueños de un solo movimiento. Calificó las palabras del caballero como una broma que había ido demasiado lejos. Entonces Otis, con expresión seria en el rostro, dijo que qué hacer si no era una broma. El hombre dijo que siempre hablaba en serio cuando se trataba de ella. Rodion decidió que su hermano se había pasado completamente de la raya. El caballero más joven señaló a Otis que a la chica no le gustaba su comportamiento, pero el hombre, ya enfadado, le dijo a Rodion que debía cuidar su lenguaje si no sabía de lo que hablaba, y le pidió que no se metiera. Solo el hermano menor comentó que sus frases eran tan banales que merecían un tirón de orejas. Irenia puso fin a su discusión verbal, diciendo que, si continuaban, iría a recoger sus cosas para abandonar la casa inmediatamente. Los jóvenes comenzaron de nuevo a tranquilizarla, diciéndole que no tenía de qué preocuparse. Rodion se disculpó por todos sus hermanos juntos. El joven también le preguntó a Irenia si realmente necesitaba tanto una relación romántica que estaba dispuesta a dejarlo todo. Rodion argumentó que la mayoría de la gente no es digna de confianza y le sugirió que en su lugar viviera con él y tuviera mascotas. Irenia respondió a su propuesta diciendo que prefería las personas a los animales y que no le apetecía especialmente limpiarlo todo de pelos y pieles. Rodion decidió que renunciaría a la idea de las mascotas y que vivirían juntos, los dos solos. El joven admitió que lo único que necesitaba era a Irenia, y ella sabía que Rodion estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Él le dijo que dijera lo que quisiera, y la muchacha gritó en silencio que solo quería ser liberada. Archibaldo detuvo a su hermano
y le exigió que apartara las manos de Irenia. El caballero mayor comentó que estaba siendo grosero con alguien que podría convertirse en su nuera. Archibaldo llegó a la conclusión de que la intención de casarse era una oferta realmente buena. El hombre también dijo que, aunque nunca lo había pensado, si eso era lo que ella quería, estaba dispuesto a unir sus destinos. El hombre se acercó a Irenia y le pidió que saliera con él. La chica dijo inmediatamente que eso era imposible, aunque todos querían saber por qué se negaba. La respuesta fue muy sencilla, y fue que no tenía ninguna intención de reunirse con jóvenes caballeros, especialmente con aquellos que estaban metidos hasta el cuello en la mafia, y pidió que le pagaran su sueldo y la dejaran marchar. Tengo que decir que esto es lo que ella quería decir. Pero no pudo. Nuestra heroína agradeció a Archibald su oferta y la calificó de demasiado generosa, y los hermanos sugirieron que cabía la posibilidad de que no le gustara ninguno de los tres, y luego señalaron que, si no era así, le pedirían que eligiera a uno de ellos. Irenia se dio cuenta de que en ese momento estaba cavando su propia tumba. Y justo cuando abría la boca para responder, Luis entró volando en la habitación para reunirse con los jóvenes caballeros. Nuestra heroína decidió que la chica había llegado justo a tiempo y le dio las gracias mentalmente. La nueva criada se presentó y quiso hablar de su salario. De repente, Luisa vio que estaban pensando en otra cosa y no le prestaron atención en absoluto. En ese momento, Irenia sintió un poco de lástima por la chica, pero nuestra heroína tenía un gran plan. Cogió a Luisa de la mano y la condujo hasta los jóvenes caballeros, y luego anunció que era la nueva doncella que asumiría todas sus funciones. Luis ya esperaba un buen lugar para ella, pero recordó momentos en los que había causado muchos problemas con su lentitud y torpeza en sus anteriores trabajos. Nunca había esperado que la pusieran en un puesto así. Luis prometió a los caballeros que nunca les decepcionaría, y nuestra heroína empezó a apaciguar a la chica. El hermano mediano estaba confundido por la emotividad de Irenia, e incluso sugirió que ella se sentía más que atraída por él. El mayor ni siquiera se atrevía a imaginarlo, y lo dijo directamente, mientras que el menor le daba la razón, recordándole que solo se habían visto unas pocas veces. Rodion no saludó a la nueva doncella con amabilidad alguna y formuló una queja sobre su ocupación, ya que aún no había saldado sus deudas. El joven se inclinó hacia ella y le dijo que podía decirle cómo librarse de ese montón de deudas. Rodion también le sugirió que se uniera a la organización y trabajara como contratista, añadiendo que podría ganar mucho dinero enterrando y torturando traidores. Luis detuvo el flujo de sus palabras y le preguntó por qué se lo estaba contando. La chica dijo que no quería hacer el trabajo y que no podía hacerlo. Irenia, por su parte, intentó tranquilizar a la nueva criada. Rodion sintió que había sido muy generoso al darle un buen consejo, que ella simplemente aceptó y rompió a llorar. Incluso le sugirió a Archibaldo que expulsara inmediatamente a aquella Luisa llorosa. Al hombre no le importó, pero le sugirió que primero aprendiera algunos modales. Irenia no entendía cómo podían rechazar tan fríamente a un personaje nuevo, cuando deberían quererla. Le pareció que su comportamiento estaba fuera de lugar, así que Irenia siguió intentando calmar a Luisa, que lloraba sin cesar. Nuestra heroína llegó a la conclusión de que con este giro de los acontecimientos, la nueva participante pronto estaría en peligro. También sabía que si esto ocurría, todo su plan fracasaría, y entonces la chica volvería a hablar. Irenia se volvió hacia los jóvenes caballeros y les recalcó que si Luisa se encontraba en una situación peligrosa, seguiría su destino y moriría con ella. Otis dijo inmediatamente que solo estaban bromeando. Rodion también tomó la palabra e incluso le preguntó si realmente pensaba que le haría eso a la pobre Louise. Incluso Archibald,
admitió que su broma había durado demasiado, aunque no tenía intención de hacerle daño. Se disculpó y le dijo a Louise que, después de todo, no iba a ser reclutada. La muchacha preguntó inmediatamente por qué no iba a ser empleada en la finca, y Archibald dijo que no le gustaba su pelo plateado, lo que le causó una profunda confusión. Otis retomó la iniciativa de su hermano y añadió que parecía débil, y Rodion dijo que odiaba que las muchachas lloraran a gritos. Louise sugirió teñirse el pelo y trabajar para ser más fuerte, y prometió no llorar más. La muchacha le suplicó que no la echara, pero Archibald dijo que había criados más que suficientes en la finca. También dijo que no podía imaginar cómo había llegado hasta aquí cuando la casa no la necesitaba. Louise, con dificultad, dijo que había recibido una carta de recomendación de la propia señorita Henrietta. Otis se rió de la idea de que un hombre que siempre estaba ocupado jugando con sus amantes perdiera el tiempo en tales asuntos. Sin embargo, estas palabras conmovieron a Rodion y preguntó qué había dicho su madre. Luisa no dijo absolutamente nada, lo que le decepcionó. Ahora Archibaldo, enterado de esta parte del asunto, se dio cuenta de que no podría echar a Luisa sin más. La muchacha se aferraba a cada paja y ahora tenía esperanza. Finalmente, Archibald le confirmó que se quedaría en su finca como criada. Y por eso, la muchacha no veía los límites de su alegría. Y para ser sinceros, nuestra heroína también estaba contenta, pero no lo demostraba. Irenia intentó escabullirse del despacho, pero Archibaldo se lo impidió. El hermano mayor dijo que aún no habían terminado su conversación. No vio ninguna razón para retenerla, sobre todo porque la nueva criada ya estaba allí y podía cambiarla. Si hemos de ser completamente honestos, Irenia ciertamente se había preocupado por cada uno de los hermanos desde el principio y ahora sentía cierto arrepentimiento. Louise alcanzó a nuestra heroína y le preguntó si realmente quería dejar su trabajo. La chica le estaba muy agradecida por haberla defendido. Quería devolverle el favor con la misma moneda. Así que, para empezar, cogió a nuestra heroína en brazos para que Irenia esperara ya un nuevo renacimiento. Nuestra heroína se volvió hacia la recién llegada y le dijo que ya se lo había contado todo. Archibald se acercó de nuevo a nuestra heroína y le preguntó si había encontrado un lugar donde alojarse cuando abandonara su finca. Los otros dos hermanos empezaron a preocuparse por ello, sin comprender las acciones de su hermano. Irenia le dijo que pensaba quedarse un tiempo en un hotel cercano a la capital. Archibaldo le sugirió entonces que pospusiera su renuncia solo un mes, argumentando que también necesitaban prepararse mentalmente. Además, le pidió que le enseñara a Luisa todos los detalles del trabajo durante ese tiempo y le prometió doblarle el sueldo. Luisa también empezó a persuadir a Irenia para que aceptara la oferta del caballero. La muchacha se lo pensó un rato y luego le ofreció triplicar sus honorarios. Irenia dijo que en cualquier caso no perdería nada, pero necesitaba el dinero, así que aceptó y Archibaldo, complacido, se ofreció a firmar el contrato. Luisa decidió seguir el ritmo, sobre todo porque ya había acudido para hablar de su salario y facilitar una dirección a la que enviar el pago. Archibald se disculpó de nuevo con Louise y le dijo que aprendiera todo de Irenia, porque tenían muchos requisitos. Louise no necesitó preguntar mucho tiempo y agarró a la chica y la sacó de la habitación. Archibald sugirió que los hermanos resolvieran las cuestiones pendientes. El joven permitió ahora que las chicas volvieran al trabajo y una complacida Luisa sacó a Irenia del despacho. Rodion tuvo que lidiar con la situación en Delton y con quienes se atrevían a invadir su territorio. Otis debía ponerse en contacto con la agencia inmobiliaria y asegurarse de que Irenia no tuviera dónde vivir cuando les dejara. Rodion ahora estaba hasta contento con la orden, porque quería descargar su estrés con alguien.
Otis le pidió a su hermano que no descargara su ira en público y Rodion le pidió que no lo hiciera con la inmobiliaria. Rodion conocía el mal genio de su hermano y supuso que, en todo caso, se limitaría a matarlos. Pero Otis se consideraba el más elegante a la hora de tratar esos asuntos y no veía motivo para preocuparse. Archibald detuvo a los hermanos y les advirtió que mantuvieran la boca cerrada, y recalcó que esto era especialmente cierto en el caso de la tarea de Otis, que debía mantenerse en el máximo secreto. El hermano mayor decidió que si no conseguían que la muchacha cambiara de opinión sobre su marcha, crearían todas las condiciones para que regresara a la finca. Archibaldo se alarmó de que la doncella que había sido enviada desde Lishfen hubiera estado tranquila todo este tiempo, y ahora se hubiera levantado un nuevo viento. Decidió averiguar qué se traían entre manos. Archibaldo llamó inmediatamente a su ayudante y lo envió a Lishfen. Le dio a Amor una lista de asuntos que debían tratarse. Archibaldo nunca dejaba nada por nada. Mientras tanto, el grupo de mujeres de la mansión hablaba y esperaba a otra persona. Discutían si el regalo preparado para los hombres Laurenti sería efectivo. Una de las mujeres supuso que, si aún fueran niños, no querrían dejar marchar a la chica, pero al mismo tiempo sabían con certeza que los hombres habían mordido el anzuelo, por lo que ahora estaban muy interesadas en ver qué ocurriría en el futuro. Luisa preguntó inmediatamente a Irenia qué harían primero. A nuestra heroína no le importó, porque estaba pensando en un final ganador para ella. La chica recordó que en la historia original, si el personaje masculino principal era Rodion o Archibald, entonces cada elección de la trama podía cambiar el final. Recordó que cada final era necesariamente diferente del anterior. Pero el final con la trama principal que involucraba a Otis siempre permanecía igual. Irenia tomó una decisión y sugirió que Luisa fuera a la habitación del señor Rodion cuando fuera a limpiar el apartamento del señor Otis. Nuestra heroína se dio cuenta de que Luisa se esforzaba cada vez más y quiso ayudarla a conseguir un final feliz en este corto espacio de tiempo. Además, Irenia decidió que esta vez no influiría demasiado en el final de la historia. Reflexionando sobre todas las circunstancias, nuestra heroína llegó a la habitación de Otis, llamó suavemente a la puerta y entró. El joven se alegró de verla y se disculpó por su aspecto. La chica fue inmediatamente a encender la chimenea para evitar que cogiera frío. Le gustó la idea del fuego y se lo dijo amablemente. Otis se acercó a la chica y le pidió que ignorara a su hermano mayor y a su hermano pequeño en particular. El hombre intentó asegurarse de que ella no quería realmente formar pareja con él. En su mente, él debería haber estado en un completo estado de deterioro y sentado en su cama. Pero ocurrió todo lo contrario, e incluso tuvo que pedirle que la soltara de sus brazos. Otis la obedeció por un momento, y luego hizo una broma simpática. Pero nuestra heroína notó que parecía un poco extraño, como si le hubiera pasado algo. El joven dijo que había conseguido arreglar con éxito sus asuntos, y también decidió no lamentar lo que ya era demasiado tarde. Otis la cogió en brazos y le dijo que si no tomaba la decisión equivocada en primer lugar, no tendría que arrepentirse en el futuro y morir en vano. También le pidió su opinión sobre el asunto. Pensó que había decidido persuadirla mediante la intimidación, sobre todo porque era el estilo de Otis. Pero al momento siguiente, Luis irrumpió en la habitación. Gritando que había terminado de limpiar, Luisa encontró a Irenia y a Otis juntos en una situación inequívoca. Inmediatamente pensó que el joven intentaba estrangular a Irenia. Cuando nuestra heroína vio a Luis, se sorprendió, porque eso significaba que ya no tenía derecho a elegir al protagonista masculino por ella. Luisa, a su vez, se precipitó en defensa de Irenia, lo que avergonzó seriamente al joven. La joven consideró el comportamiento del joven caballero como un deseo de asustar a Irenia,
estrangularla y luego empujarla a la chimenea encendida, y lo encontró injustificado, sin importarle lo que la muchacha hubiera hecho a su amo. Otis se escandalizó por esta declaración, pero Luisa lo había visto todo con sus propios ojos y no quiso escuchar ninguna excusa. Mientras la nueva criada defendía a Irenia, Otis decidió demostrarle quién mandaba. Inmediatamente le hizo notar que había irrumpido en su habitación sin llamar y le preguntó dónde se había metido su valor y la acusó de intento de asesinato. Otis preguntó tranquilamente a Luis si quería morir, insistiendo en que todo apuntaba a ello y que poco a poco se iba dando cuenta de la gravedad de la situación. Se inclinó sobre la muchacha y le dijo amenazadoramente que si quería quedarse en la mansión incluso después de su castigo, no se lo impediría, pero que si tenía miedo, dejara que Irenia fuera castigada en su lugar. Luisa optó por tomarse el castigo como algo personal y admitió su culpabilidad por haberle hecho enfadar. Irenia intentó interceder ante la nueva criada, pero Otis le pidió que se marchara inmediatamente y que no interfiriera. Luisa calmó a Irenia y le pidió que esperara fuera. Nuestra heroína estaba preocupada e incómoda y pensó que el comportamiento de Otis era muy extraño y que la trama del juego había cambiado. Tenía miedo de que Otis le hiciera algo terrible a Luisa. En ese momento de pensamiento, Archibald se acercó por detrás y la cogió por los hombros, asustándola. El joven caballero dijo que había oído gritos procedentes de toda la finca, por lo que acudió a ver qué ocurría. Entonces, Irenia le pidió disculpas por haber sido tan grosera con él todo este tiempo. Le alisó la corbata y supuso que se había vestido con prisas y que tenía prisa por llegar. Archibald confirmó su suposición y añadió que estaba preocupado y que también quería preguntarle algo. El hombre le pidió que respondiera sinceramente si era cierto que quería a Luis. Nuestra heroína dijo que enamorarse es un sentimiento maravilloso y que puede hacer que la gente cometa imprudencias. Irenia preguntó qué tenía de extraño estar enamorado de alguien. Archibald dijo que no había nada extraño en ello, y luego expresó su único pesar al respecto y el hecho de no ser el objeto de la adoración de ella. Irenia notó que no era el tipo de reacción que obtendría un personaje menor como ella. Pudo ver claramente que, o bien intentaba apartar sus ojos de Luis, o bien intentaba engañarla, por lo que decidió decirle a Archibaldo que solo se preguntaba por qué el joven caballero sentía eso por ella. Irenia se dio cuenta de que, aunque la estuviera mirando de esa manera, debería seguir estando con la protagonista del juego, es decir, con Luis. En algún momento, Archibald intentó retractarse de lo que había dicho, al ver la reacción de Irenia, pero la atravesó con la siguiente frase, en la que sugería que ella parecía saberlo absolutamente todo. Archibaldo prometió a nuestra heroína que algún día lo comprobaría para asegurarse. El hombre también añadió que siempre la creería. Archibald le pidió además su opinión sobre el asunto, aunque pudiera parecerle poco fiable. Le preguntó si podía seguir confiando en él, e Irenia respondió con un inequívoco sí, y pensó para sí que, ya que pronto abandonaría esta casa, bien podía decirlo. Le prometió, mirándole a los ojos, que le creería aunque la otra vida se repitiera. Luis corrió por el jardín y admiró las rosas, que estaban en plena floración ahora que empezaba a hacer calor. La chica dijo que estaba segura de que debía ser un milagro creado por el amor de alguien. Irenia pensó que, aunque estuvieran jugando a un juego, era imposible ignorar las leyes de la naturaleza. La reflexión de la chica alarmó a Luisa y decidió que le ocultaba algo. Cuando Irenia miró detenidamente la flor, vio que los pétalos de la rosa estaban pegados y supuso que Luisa le estaba gastando una broma, por lo que decidió ignorarla. Nuestra heroína dijo que si alguien ama,
debería florecer como estas hermosas flores. Luisa estaba muy contenta de que ella y Otis hubieran complacido a Irenia con el regalo. Luego, cuando Otis se quedó con Luis, como para castigarla, enseguida le preguntó cómo podrían abrazarse si hoy se vieran por primera vez. El comportamiento de Irenia le resultó extraño, porque ella no habría hecho nada parecido antes. Otis sabía que la chica no era tan romántica. De lo contrario, se habría esforzado un poco más. El hombre supuso que podría conquistar su corazón. Luis vio sufrir al joven y entonces decidió preguntar. Le preguntó directamente si le gustaba Irenia, pero sus celos hablaron por sí solos y Luisa decidió que se trataba de un amor no correspondido. A Otis le atormentaba el hecho de que Irenia no sintiera nada por él, aunque él mismo suponía que no lo sabía del todo. La misma Louise que se presentó ante él como una profesional en asuntos amorosos. Ella se ofreció para mejorar su relación y hacer realidad su sueño. Otis se sorprendió de que la chica fuera a ayudar al hombre que acababa de amenazarla y que, de hecho, la había dejado atrás para castigarla. Pero Luis no vio nada extraño en ello, porque esperaba salirse con la suya y, además, su sueño azul era convertirse en Cupido para conectar dos corazones enamorados. Otis agradeció su impulso y le dijo que a partir de ahora tendría derecho a limpiar su habitación, y le ordenó que se presentara ante él pasara lo que pasara. Luis se alegró ahora de que a Irenia le gustaran las flores, aunque estaba ansiosa por irse a hacer sus cosas. Pero las flores eran el primer punto de su plan, y ahora no podía abandonar el jardín. Irenia dijo que llevaba 70 años viniendo al jardín y prometió que tendría otra oportunidad de disfrutar de las flores. Nuestra heroína cometió un error al mencionar la fecha real de su estancia, y aunque lo corrigió inmediatamente, Luis se dio cuenta y lo recogió. Empezó a hacer preguntas a Irenia y luego sacó sus propias conclusiones y suposiciones, planteó deseos, pero no sabía lo que le deparaba el futuro. De repente, Luisa confesó que se alegraría de poder ver a jóvenes caballeros como Irenia. Esta observación sorprendió a nuestra heroína, pero Luisa explicó que los jóvenes caballeros la trataban muy bien, como si fuera una persona especial para ellos. La muchacha se quedó pensativa y llegó a la conclusión de que en esta vida sí que empezaban a comportarse de forma extraña con ella, y en vez de a Luisa la admiraban. Irenia no entendía qué tenía esto que ver, sobre todo porque el juego había empezado en cuanto Luis llegó a la mansión. Ahora veía que incluso el argumento del juego había cambiado por su culpa, aunque no debería ser así. Al momento siguiente, oyeron que alguien llamaba a un médico. Los criados entraron corriendo en la casa y empezaron a dar los primeros auxilios al herido Rodión. Irenia se dio cuenta enseguida de que aquello no había ocurrido nunca en la historia. Casi inconsciente, Rodión yacía en el suelo, y nuestra heroína observó que nunca se había encontrado en semejante estado. Luisa corrió hacia él y le preguntó ansiosa qué le había pasado. Irenia solo recordaba una ocasión en la que Luisa había cuidado también de Rodión. Nuestra heroína decidió ayudar a estos dos. Actuó con decisión y se ofreció a subir para disipar el ruido de la casa. Al mismo tiempo, llegó a la casa un visitante, pero nadie lo recibió porque la casa era un caos. El gran invitado preguntó inmediatamente con altanería cómo los dueños de esta casa podían llamarse Knox. La casa Laurenti recibió la visita de la señorita Verónica, tía de los 3 propietarios. La mujer se sentó en una silla y les pidió que la ignoraran y se dedicaran a sus asuntos. Miró todo lo que ocurría y finalmente dijo que, a diferencia de ella, había una persona que necesitaba ayuda y observó cómo Irenia daba órdenes a los demás criados. Supuso que Archibald la había nombrado jefa de criadas y ahora que estaba convencida de que Henrietta tenía razón, decidió actuar.
Verónica llamó bruscamente al criado y le dijo que le gustaría darle una lección, pero que primero le daría la oportunidad de mejorar. El joven intentó excusarse diciendo que no se habían enterado de su visita y que estaban ocupados con su trabajo. La mujer se preguntó si era la única que acudía a la casa sin avisar y añadió que el personal debería estar siempre dispuesto a cumplir con sus obligaciones en un caso así. Verónica llegó a expresar su preocupación por sus sobrinos. La mujer se dio la vuelta y llamó a Irenia hacia ella. Verónica preguntó inmediatamente a la criada qué les pasaba a todos. Enseguida se quejó de por qué nadie la había saludado ni había intentado arreglar la situación. La mujer ordenó a todos arrodillarse, y como los criados se alborotaban, sugirió que se les cortara la cabeza inútil. Todas las criadas, conducidas por Irenia, se arrodillaron ante Verónica. Pero de pronto la mujer se indignó por lo que hacía nuestra heroína en medio de toda aquella muchedumbre. La muchacha le explicó que ella era la responsable de todo lo que ocurría en la casa, por lo que debía ponerse en primer lugar. Pero Verónica la calificó de caso excepcional. Continuó diciendo que Irenia era una niña maravillosa, adorada por sus chicos, y luego la invitó a sentarse y tomar el té con ella. Irenia preguntó a la invitada si su visita no era para ver a los jóvenes caballeros, pero la mujer replicó que si sus sobrinos se enteraban de que hablaba con ella, vendrían corriendo. Verónica le dijo a Irenia que había venido para asegurarse de que Luisa, que había sido enviada por ella, hacía su trabajo. La mujer comentó entonces que no era el momento de charlas ociosas, pero que se alegraba de ver que la chica nueva se ocupaba de todos los que la rodeaban. Verónica sugirió que si sus hijos le hubieran dado el puesto de gerente en Knox, habrían vivido más cómodamente y no habrían tenido que trabajar tanto. La mujer llegó a la conclusión de que los criados de la mansión eran demasiado lentos y sugirió al chico que le metiera una bala en la cabeza para que se moviera. Irenia se dio cuenta de que Verónica volvía a amenazar a los criados de la casa, estableciendo así sus propias reglas. Pero ese era el método favorito de la mujer para aterrorizar a sus subordinados. También expresó su sorpresa por si la bebida sabía bien. Verónica se dio cuenta de que Irenia se había limitado a llevarse la taza de té a los labios, pero no se la había bebido, y sintió lástima por la muchacha que tenía esos modales. Para sorpresa de la mujer, a su compañera el té le pareció fragante. Le tocó el turno de sorprenderse a nuestra heroína, ya que Verónica le pidió que bebiera el té hasta el final. Irenia tuvo la sensación de que esta situación ya le había ocurrido antes, porque tuvo una clara sensación de déjà vu. Verónica interrumpió sus pensamientos y le preguntó a qué estaba esperando, e Irenia se decidió a beber el té. Pero no podía entender qué era el familiar aroma a rosas que sentía en la punta de su nariz. En ese momento llegó Archibaldo y preguntó qué era tan importante para que la propia Verónica hubiera acudido a ellos. Cogió la bebida de las manos de Irenia y le preguntó a su tía por qué le daba esa bebida venenosa a su hombre. En ese momento, Verónica se dio cuenta de que la suposición de Henrietta era errónea. No obstante, llegó a la conclusión de que la situación estaba empeorando. La tía de Archibald sonrió y dijo que se trataba de un simple malentendido y que no tenía intención de ofrecerle una taza de té. Archibald le preguntó entonces si sabía lo que contenía la bebida. El hombre la miró a los ojos y le dijo con franqueza que el té estaba envenenado. Vertió la bebida sobre la mesa delante de Verónica y tiró la taza, que se rompió. La mujer decidió no rendirse y le preguntó a Archibald si iba a acusarla de todos los pecados capitales. El joven afirmó entonces que ella había empezado al atreverse a poner un paralizante en el té y dárselo a un hombre de la familia Laurenti.
Verónica le dijo a Archibaldo que solo estaban bromeando y no entendía por qué no se reía. Y también afirmó que él ni siquiera había pestañeado cuando los echaron a Lishfen. Archibald respondió que ella ya se había llevado la mayor parte de su dinero. Y ahora, mirándola a los ojos, le preguntó si realmente quería quitarle también a Irenia. Verónica dijo que se merecía el dinero y que estaría bien compartirlo con la chica, que no era más que una empleada. La mujer justificó su comportamiento diciendo que todo el mundo quiere tener a su lado a una persona competente. Entonces, Verónica se alarmó y le preguntó si sentía algo por aquella criada. Y Archibald, en respuesta al comentario de su tía, replicó que si no podía cuidar de sus subordinados, entonces, ¿cómo podía llamarse cabeza de familia? A Verónica le pareció extraño, pues alguien como él no parecía el tipo de persona que iría a defender a la persona que amaba, como comentó en voz alta. Luisa, mientras tanto, atendía las heridas de Rodion y se resentía de que no pasara un día sin que se produjera algún alboroto en la casa. Recordó que a ella casi la habían echado primero, y ahora el joven caballero había llegado a casa cubierto de sangre y herido. Pero Luisa no tardó en descubrir que Rodion estaba en realidad bastante bien, y su ansiedad se disipó. Cuando se dio cuenta de que el joven había fingido su enfermedad, le pareció gracioso y prometió guardar el secreto. Rodion se enfureció por su reacción y llegó a tirarle una almohada. Pero Luisa no se detuvo y volvió a decirle a Rodion que no había nada de malo en aprovecharse de una enfermedad imaginaria, y señaló que hasta los cachorros lo hacían a veces. El joven tomó sus palabras como si su hijo le llamara perro. Rodion se mostró inicialmente negativo hacia Luisa porque la acusaba de ser la razón por la que él e Irenia no estaban juntos. La chica lo pensó, lo analizó y le hizo una pregunta directa. Luis le preguntó directamente si su fingida enfermedad era una estratagema para llamar la atención de Irenia. El joven se enfadó y gritó que Luis no sabía nada para emitir tal juicio. Entonces, ella calmó a Rodion y le dijo que le comprendía y que habría hecho exactamente lo mismo si hubiera estado en su lugar, lo que, por supuesto, escandalizó al joven. Además, añadió que incluso ella, siendo niña, miraba a Irenia con ojos de admiración. Luisa comentó que Irenia tenía talento para todo y que cada una de sus acciones estaba llena de gracia. De pronto, Luisa dijo que cuando se enteró de que el soñoliento y astuto caballero más joven se había hecho pasar por... y no le dio tiempo a terminar la frase. Rodion la interrumpió y le preguntó cómo lo sabía. Luisa dijo con ojos inocentes que se lo había oído decir a Lady Irenia. Cuando Rodion oyó que Irenia le había mencionado, revivió inmediatamente, pero cuando supo que todas las obligaciones de Irenia para con él habían pasado a Luisa, se puso muy triste e incluso lloroso. Rodion, profundamente entristecido, enterró la cara en la almohada y pidió que le dejaran solo. Luisa decidió que eso no serviría, pues los demás criados entrarían y descubrirían enseguida la falsa enfermedad, por no hablar de Irenia, que lo sabría de un vistazo. Entonces la muchacha le dijo que si de verdad quería fingir, ella le enseñaría dónde debía dolerle. Rodion dijo que toda su enfermedad no era una mentira, sino una verdad a medias, e inmediatamente se interesó por lo que Luisa había hecho antes, ya que era tan versada en la materia. La muchacha dijo sinceramente que había visto a menudo cosas así cuando era pequeña. Luis admitió que su padre había sido golpeado a menudo por cobradores de deudas. De repente, Rodion recordó la presencia de su tía. Sabía que, dado su temperamento, su conversación con Archibald prometía ser problemática. Verónica nunca se iba sin salirse con la suya, pero esta vez algo no había salido según su plan. Antes, en su conversación con Archibald, Verónica había supuesto que él decía la verdad
y que estaba haciendo todo lo posible por proteger a una de las criadas de la mansión. El joven le dijo a su invitada que si había venido a escoger sus palabras, debería marcharse. Archibald también dijo que él, a diferencia de ella, no tenía mucho tiempo libre. Verónica pensó que su comportamiento era arrogante. Dijo enfadada que su posición en la sociedad la había conseguido únicamente con su ayuda. Verónica señaló que ella era la heredera del grupo Knox primero y su tía después. La mujer se levantó, se acercó a él y le preguntó con altanería cómo se atrevía a tratarla así, a pesar de que no tenía autoridad. Irenia se dio cuenta de que si esto seguía así, habría problemas, así que se levantó y pidió al invitado que se calmara. La mujer apartó bruscamente a nuestra heroína y le ordenó que no se entrometiera, y la chica cayó justo encima de Archibaldo. Esta situación despertó la ira del alto representante de la familia Laurenti, pero Otis intervino de repente, disparando al techo. El hermano mediano, que estaba esperando en el jardín a la persona con la que iba a reunirse, pero no esperó, y, en cambio, solo oyó que había ruido en la finca. Acudió a ver qué ocurría. Otis sugirió inmediatamente a su tía que se deshiciera de las cosas molestas. Pero ¿qué podía detener a Verónica? Y se encontró con una respuesta en la que su tía le comparaba con su egoísta madre. Otis respondió diciendo que ella era muy consciente de que la gente había desaparecido para siempre después de tales comentarios. El sobrino preguntó a su tía si estaba cansada de ser tutora y cansada de caminar por la tierra. La mujer le acusó entonces de lanzar palabras altisonantes, pero él demostró a Verónica que no eran solo palabras disparando a su criado. Su tía amenazó con contárselo a su madre, pero Otis sabía que ella no se preocupaba por él porque estaba ocupada con otro amante, y lo dijo en voz alta. Irenia intentó pensar en la situación, pero algo le pasó en la respiración. Al momento siguiente, Archibaldo le pasó un pañuelo para evitar que respirara los vapores del té. También le dijo a la muchacha que la gente corriente es vulnerable al olor y le pidió que tuviera cuidado. Archibald decidió dejar que Otis se ocupara de la situación, ya que quería ocuparse de Irenia. Pero antes de que se diera cuenta, la chica se había desmayado. Tras el desmayo de Irenia, el ambiente de la casa cambió al instante, lo que no escapó a la atenta mirada de Verónica. La mujer sonrió y dijo que sus sobrinos estaban exagerando la situación, pero resultó que nuestra heroína estaba fingiendo ser una lupa, y lo hizo para apaciguar la situación. Aunque sabía que si inhalaba un poco más de ese aroma paralizante, sería realmente peligroso. Irenia pudo ver claramente cómo Verónica la apuntaba deliberadamente y supuso que era porque Lishfen había oído rumores de que sus amos se habían pasado con su dimisión. Nuestra protagonista llegó a pensar que Luisa podría haberlo hecho sin querer, sobre todo porque, según la narración del juego, la información sobre la familia Laurenti llegó a Lishfen a través de las cartas de Luisa. Irenia releyó la carta a la niña y no encontró nada en ella que pudiera servir para sacar conclusiones sobre la situación y demostrar su culpabilidad. Nuestra heroína supuso que había alguien, además de Luisa, que espiaba y pasaba información al enemigo, por lo que decidió encontrar a esa persona. La discusión con su tía continuó, y Archibald le preguntó por qué se comportaba de forma tan vergonzosa. Verónica admitió que llevaba bastante tiempo poniendo incienso de parálisis en su chat. Cigarrillos. Ella sabía muy bien que los vapores eran demasiado mortíferos para el común de las personas. Así que ahora, mientras miraba a la inconsciente Irenia que yacía ante ella, se convenció una vez más de que la gente como la criada no era inmune a esta sustancia. Parecía que Verónica se había preparado bastante bien para esta visita, utilizando tanto té envenenado como incienso paralizante, lo que causó una profunda vergüenza a Archibald.
decidió que primero tenía que hacer que su tía perdiera el interés por Irenia. Sabía que si era demasiado tarde, el antídoto no funcionaría, así que Archibald miró a Otis, que adivinó que su hermano tenía un plan y asintió en señal de apoyo. Archibald le dijo entonces a Verónica que no sabía qué información había obtenido su tía si se había tomado tantas molestias para preparar a un simple criado. Otis se metió en personaje y añadió que ahora tenían otro cadáver del que deshacerse. Archibald pidió a su hermano que llamara al mayordomo. Miró a la chica como por casualidad y dijo que merecía cierta atención solo porque había trabajado en la mansión durante mucho tiempo. Irenia se dio cuenta de que Archibald intentaba desviar la atención de Verónica hacia ella, pero ya era demasiado tarde. Siguió adelante y ahora se dirigió a su pariente y le dijo que la razón por la que había permitido en silencio que ella abusara de los criados era que hasta ese momento sus vidas no habían corrido peligro. Archibald le explicó a su tía que no era que aquella criada fuera especial, ni que tuviera ninguna animadversión hacia su pariente, sino que el motivo era que su tía se atrevía a hacer daño a alguien que trabajaba para la familia Laurenti. El sobrino le dijo a su tía que hoy se había pasado de la raya. Verónica lo detuvo y le exigió sarcásticamente que cuidara su lenguaje. También le dijo que intentaba en vano aparentar tranquilidad, porque ella veía que ardía por dentro. La tía esperó hasta que la chica dejó de estar consciente debido a los efectos de las sustancias, y ya era hora de que se marchara, e informó al dueño de la casa. Verónica entregó a Archibald un sobre y le dijo que era un regalo de Henrietta. Su tía le dijo que leyera la carta y luego escribiera personalmente una respuesta al destinatario. También advirtió que estaría especialmente ocupada durante un tiempo y se marchó, y en cuanto Verónica salió por la puerta, Archibald ordenó que se ventilara inmediatamente la mansión y se trajera el antídoto. La casa volvió a ser un hervidero de ruido y caos. Archibaldo se inclinó hacia Irenia y vio que la temblorosa muchacha había abierto los ojos. El hombre se volvió hacia ella y observó que la droga aún no se había extendido por todo su cuerpo, y le pidió que tuviera paciencia. Rodion y Louise descubrieron por fin lo que había sucedido. La nueva criada comenzó a llorar y dijo que no le había contado tantas cosas a Irenia y le pidió que abriera los ojos. El joven caballero preguntó inmediatamente si la chica le reconocía y cómo se sentía. Pero incluso en esta situación, Irenia se ocupó de las heridas de Rodion, preguntando por su estado. El joven caballero estaba tan enfadado con su tía que prometió vengarse de ella. Pero Luis sugirió que primero llamáramos a un médico. Rodion explicó entonces con enfado a la criada que si inhalas un poco de este incienso, tu cuerpo se paralizará. La muchacha, desconcertada, se enteró de que al final una persona se asfixia. Luisa no podía creer que Irenia pudiera morir así, pero Rodion y sus hermanos no iban a permitirlo. Nuestra heroína se dio cuenta de que las palabras del joven caballero perdían sentido a medida que su respiración se hacía cada vez más débil. Archibald no entendía por qué habían tardado tanto en traer el antídoto. Por fin llegó el mayordomo y trajo una botella de antídoto. Luisa cogió la botella y arrojó su contenido a la boca de Irenia, pero nuestra heroína no pudo tragar el líquido. Archibald dijo entonces que si pasaba un poco más de tiempo, la situación sería desesperada y él no podía permitir que eso sucediera. Así que el joven amo le puso él mismo la medicina en la boca. Luego se la dio a Irenia con un beso. Nuestra heroína se encontró de nuevo en un lugar donde se repetían los recuerdos del pasado. Se dio cuenta de que, después de todo, se había desmayado. Una cosa que Irenia no podía entender era por qué las cosas habían salido como habían salido, cuando ella había querido dejar la mansión y seguir con su vida.
Decidió que era porque aún sentía algo por los hombres. Antes de marcharse, Irenia quiso encontrar al niño que una vez la había salvado de la muerte en una mansión lúgubre y abandonada. Era su pequeña esperanza, aunque no conocía su nombre ni veía su rostro. La muchacha intentó encontrarlo con el pretexto de darle las gracias. Irenia se dio cuenta de que era demasiado joven para ser sirviente, lo que significaba que probablemente era uno de los amos. Cuando nuestra heroína analizó lo sucedido, se dio cuenta de que Archibaldo estaba siempre ocupado en sus propias ocupaciones, ya que era el principal heredero. Rodion tampoco era adecuado para el papel de su salvador, ya que siempre estaba vigilado por Edin. Solo quedaba Otis. El segundo caballero, todavía un niño, siempre estaba esperando a su madre, pero Henrietta siempre estaba ocupada con otro invitado y no tenía tiempo para su hijo. Otis había oído lo que se decía de su madre, pero sabía que no era así. Recordaba haber invitado a su madre a dar un paseo con él por el jardín, en la floración de las muchas flores. Solo que la madre no estaba de humor y siempre volvía a ocurrir. De nuevo se maquillaba y esperaba el próximo encuentro, sugiriendo que su hijo saliera a pasear la próxima vez. Otis se ponía nervioso cuando otra persona acudía al lugar donde iba a tomar el té con su madre. Y nuestra heroína buscaba a su salvador, y cada vez se fijaba más en Otis, aunque el color de su pelo era diferente y le causaba dudas. La chica decidió actuar de forma imprevisible y le preguntó directamente al joven si había llorado mientras estuvo aquí. Otis dijo que Irenia era demasiado atrevida para ser una criada. También dijo que ella no era nadie para simpatizar con él. Le disgustaba que ella pensara que su propia madre le había abandonado. Solo que Irenia le dijo entonces que no había venido a compadecerse de él, porque creía que compadecerse era preocuparse por algo infeliz. Nuestra heroína dijo que su situación era mucho más miserable que la de él. Otis pensó que la criada estaba bromeando y le preguntó quién se creía que era. Irenia replicó a su espinosa reacción que cuando la gente ve a una persona bajo la lluvia sin paraguas, se preocupa de que coja un resfriado. La chica le sonrió, le tocó la mano y le dijo que sería extraño no preocuparse por él ahora. Irenia le dijo que la preocupación es un sentimiento por alguien menos afortunado, lo que hizo que el joven Otis se sintiera completamente confuso. El chico no quiso hablar más y la dejó hacer lo que quisiera mientras no le tocara. Pero Irenia no se dio por vencida y dijo que habían florecido muchas flores en el invernadero y que hacía un tiempo precioso, y añadió que era una pena que no hubiera nadie para ver esa belleza, tras lo cual sacó unas golosinas e invitó al escandalizado Otis a comérselas con ella. El niño, ofendido y molesto, se negó inmediatamente. Pero entonces, las magdalenas de limón, elaboradas por el chef de primera clase de la familia Laurenti, hicieron que Otis se rindiera a su sabor y olor. Aunque al principio el chico se resistió, argumentando que no comería con las manos. Pero nuestra heroína sabía que si todo esto no hubiera ocurrido, no habría sido Otis. El niño murmuró secamente que no le gustaba, pero nuestra heroína tenía una forma de hacerle cambiar de opinión. El chico reiteró que no le gustaban los dulces y luego dijo que no quería comer con las manos. La chica humedeció una servilleta con agua y empezó a limpiarse las manos. Otis le preguntó qué estaba haciendo e Irenia le dijo que no podía llevarle tenedor y plato en ese momento, así que se estaba limpiando las manos para poder darle de comer con las suyas. Luego cogió las galletas y se las dio al niño. Otis se quedó estupefacto, por decirlo en pocas palabras. Cuando se le pasó el susto, apenas se enfadó. Luego se levantó de la mesa y salió corriendo. Otis seguía sin entender por qué había tenido semejante reacción ante unas magdalenas de limón normales y corrientes,
pero su joven corazón seguía acelerándose. Archibaldo trajo a su hermano de vuelta de sus recuerdos y se alarmó de que ni siquiera se hubiera dado cuenta de que se había cortado. Cuando el hermano mayor le preguntó a Otis en qué estaba pensando, este se limitó a sonreír mientras se miraba los cortes. Archibald vino a decirle a su hermano que el médico había estado y había dado un buen pronóstico para la recuperación de Irenia. Otis se alegró mucho al oír esta noticia y respiró aliviado. Archibald reunió a los hermanos para hablar de la carta que Verónica le había dejado antes de marcharse. El hermano mayor dijo que el periodo de gracia para heredar el título de cabeza de familia estaba llegando a su fin y les recordó que solo quedaban 3 meses. Los jóvenes eran muy conscientes de que sus influyentes madres habían sido enviadas a Lishfen y habían perdido su calor. Archibaldo dijo que esas mujeres intentarían vencerlos antes de que terminara el tiempo señalado y que no se detendrían ante nada. Por fin, Otis y Rodion comprendieron por qué su tía Mapache, como le gustaba llamarla a su sobrino menor, había venido a verlos. Archibald dijo que le habían condicionado a casarse. Los hermanos tardaron en aceptar la noticia, pero nunca lo hicieron. Rodion le preguntó si había oído la palabra boda. Otis se ofreció a negarse, porque lo consideraba un truco inteligente. Entonces Archibald dijo que no le importaba negarse, pero que tenía una condición al respecto, y sugirió que los hermanos miraran algo. El hombre leyó el contenido de la carta de su madre, que les decía que sus hijos habían crecido y que ya era hora de que Archibald se casara. La mujer dijo que enviaría a un buen artista para pintar un retrato y firmó con su nombre y sello. Archibald dijo que ya circulaban rumores de compromiso, por lo que necesitarían una buena razón para negarse. El hermano mayor aconsejó a los demás que fingieran estar de acuerdo con el consejo de Henrietta. Archibald quería averiguar primero si había algún fraude de por medio, y luego decidiría los siguientes pasos. El joven dijo que quería saber lo que ella tendría que pagar por haberle tocado. Archibald admitió ante sus hermanos que incluso había tomado algunas precauciones antes de que fueran a Lishfen. Otis insistió en que irían en violación en cuanto estuvieran preparados. El más joven de los dos añadió que se aseguraría de saludar a su madre. Cuando todos salieron de la habitación, Otis se quedó con Irenia y le preguntó por qué se hacía la dormida. Entonces nuestra heroína se levantó y trató de entender lo que quería. La chica analizó la situación y se dio cuenta de que si las cosas seguían igual, todos tendrían un final desgraciado. Ella no quiso verlo más. Irenia decidió que, pasara lo que pasara, tenía que encontrar al espía antes de que la cosa empeorara, y se atrevió a hablar con Otis al respecto. Además, en cualquier caso, ella habría vuelto al principio. Irenia decidió dejar sus pensamientos por un rato y decidió levantarse de la cama. Pero como estaba demasiado débil, cayó inmediatamente en los brazos de Otis. Sus miradas se cruzaron, y el joven afirmó que ella aún no se había recuperado. Además, hubo un acercamiento inesperado e inusual entre ellos, que causó incomodidad. Después de unos minutos de estar en este estado, Otis le regaló a la chica una flor artificial que había hecho para ella el día anterior. El joven le dijo que había hecho la rosa especialmente para ella. Le contó lo ansioso que se había puesto cuando ella se desmayó. Como prueba, había doblado muchos origamis y ahora se los enseñaba. Otis le preguntó a Irenia si recordaba su primer encuentro. Le recordó lo joven y violento que había sido entonces. Ahora se preguntaba si ella había sido sincera con él entonces. Otis empezó a decir que se lo preguntaba porque desde el primer día que se habían conocido hasta ahora antes de que pudiera terminar. En ese momento, su conversación se interrumpió y le pidieron a Otis que bajara urgentemente. Mientras se marchaba, el joven le dijo a nuestra heroína que quería oír su respuesta la próxima vez que se vieran y se marchó por negocios.
Verónica regresó a casa y reflexionó que ese era el precio de errar en la lucha por el poder. Pensó que si su hermano hubiera vivido un poco más, habrían sido sus 3 sobrinos los que habrían ido a Lishfen en lugar de ella. Quería que Knox le perteneciera solo a ella. Verónica iba en el carruaje con Charlotte, que era sobrina de Henrietta y pretendida esposa de Archibald. La muchacha trató de tranquilizar a Verónica de todas las maneras posibles, haciendo hincapié en que los jóvenes no apreciaban en absoluto a su pariente. Le gustó lo que dijo Charlotte y lo dijo en voz alta, sonriendo con satisfacción. Verónica incluso le dijo que los 3 jóvenes pronto se darían cuenta de sus errores. Y entonces ocurrió lo inesperado, y su carruaje casi volcó con ellos, y luego se detuvo. Verónica salió a averiguar qué había sucedido. Entonces, el joven dijo burlonamente que su cochero había desaparecido y que habían tenido que detenerse. La mujer no esperaba ver a Rodion. El sobrino menor no le tenía mucho cariño a la mujer, por lo que se dirigió a ella en consecuencia y le dijo que no podía permitir que el viejo mapache les pusiera la casa patas arriba y se marchara sin más. Ante la indignación de la mujer, respondió brevemente que podía permitirse cualquier frase y acción, porque su hermano mayor no estaba. Verónica gritó que no podía creer que una rueda fija se hubiera salido sola de repente. Rodion decidió entonces explicarle a su tía el equilibrio de poder y le dijo que ella era actualmente la consigliere y recalcó que eso era solo por el momento, porque cuando su hermano llegara al poder, pondría a su propio hombre en ese lugar. Verónica exclamó que si no hubiera sido por sus hermanos, hace tiempo que le habrían echado de la familia. Decidió entonces asumir su responsabilidad y corregir sus insolentes maneras. Rodion fingió estar terriblemente asustado al ver su pistola. Entonces, Verónica se relajó y decidió que había llegado la hora de la verdad, diciendo que no iba sin compañía. La mujer le recordó a Rodion que estaban en el 7º distrito, que era su territorio. Ella pensó ingenuamente que, hiciera lo que hiciera, no saldría, y se lo contó al chico. Pero se equivocó de chico, y a él no le importó en qué territorio estaban. Rodion se agitó aún más con todo esto, e inmediatamente mostró su fuerza llamando a Helios. Verónica no podía creer lo que estaba viendo, porque sabía que ese poder había sido sellado hacía mucho tiempo. Tuvo que admitir que Rodion la había engañado utilizando el poder de Laurenti. Charlotte, mientras estaba en el carruaje, estaba aterrorizada por lo que estaba ocurriendo y por el futuro incierto. Lo único que deseaba era que alguien la salvara, y de repente oyó una voz que la invitaba a salir del carruaje y dejar de esconderse. Charlotte decidió que aquellos eran sus últimos momentos. Rodion le aseguró que no iba a matarla. Ahora la miró a los ojos y le pidió que saliera hacia él. Charlotte bajó las escaleras y se dio cuenta de que había noqueado a todos los guardias. Lo había hecho todo él solo. Rodion le pidió que recogiera a su tía y fuera con ella a Lishfen. Cuando Charlotte argumentó que ya no les quedaban guardias, Rodion dijo que los lugareños les ayudarían si lo necesitaban. También le pidió que evitara situaciones similares en el futuro. Charlotte se acordó del hombre. Irene había descansado y ahora estaba consciente de nuevo. De repente, nuestra heroína descubrió que Archibald estaba a su lado. Dijo que se había enterado por Otis de que ella había recobrado el conocimiento por poco tiempo. Ahora deseaba haber estado allí para hablar con ella. Nuestra heroína encontró un ramo de flores y un agradable aroma que daba rosas. Archibald dijo que, rodeado de sus cosas favoritas, una persona siempre mejora más rápido, así que trajo este ramo. La chica dijo que estaba bien y le pidió que no se preocupara por ella, pero su marido pensó lo contrario y la volvió a dormir.
Nuestra heroína lo miró todo y pensó que era la primera vez que la trataban así desde que había vuelto al juego. Irenia llegó a la conclusión de que esto se debía únicamente a que los jóvenes caballeros querían impedir su dimisión. Por eso se esforzaban tanto. También llegó a la conclusión de que ya no era necesario abandonar la mansión, aunque decidió que se iría de todos modos, por muy bien que la trataran. Archibald le cogió la cara con la mano y le dijo que lamentaba que las cosas hubieran salido como habían salido. El hombre repitió que ella era su persona y que era natural que se preocupara por ella. Irenia se encontró pensando que las cálidas palabras de Archibald eran reconfortantes. Incluso quería quedarse un poco más, solo un poco más, y mientras tanto, estaban a punto de besarse. Luisa también fue a ver a Irenia. Lo programó para que la niña estuviera en la cama, dejándole un pequeño sobre con un regalo y el deseo de que se pusiera bien. Esto era todo lo que Luisa podía hacer por nuestra heroína. Quería que la niña se pusiera bien pronto. Justo cuando Luis pensaba que había conseguido escabullirse, oyó la voz de Irenia detrás de ella, preguntándole hasta cuándo se escabulliría por la noche. Luisa le confesó que no podía dejarla más tiempo sin cenar. Nuestra heroína comprendió que la chica había aceptado el trabajo porque estaba endeudada y, por lo tanto, no podía comprar comida con su propio dinero. En un momento dado, Irenia se fijó en un sobre que contenía una dulce nota de Luisa, pidiéndole que se pusiera bien. Nuestra heroína no pudo soportarlo y preguntó emocionada a Luisa si no estaba cansada, trabajando por dos y muriéndose de hambre al mismo tiempo. La muchacha admitió que lo hacía porque sentía una gran simpatía por nuestra heroína. Luis también expresó su sincero deseo de que Irenia se pusiera bien pronto. Entonces, nuestra heroína le dijo a la chica que se equivocaba con ella y añadió que no se merecía una actitud tan amable. El rostro de Irenia se ensombreció al darse cuenta de que Luisa no sabía cuánta miseria la había hecho pasar. Nuestra heroína recordó que al principio también le gustaba Luis. En esta insensible Knox encontró una amiga en su persona. Solo para volver al mundo real, Irenia ha llevado repetidamente a Luisa a la tragedia señalada. Así resultó que ella mató a Luisa 3 veces. Desde entonces, Irenia ha prometido no volver a acercarse a la protagonista del juego, pero de alguna manera sucedió como sucedió, y la dulce Louise yacía ahora a su lado como si fuera su más fiel amiga. Llegó un punto en el que Luis calificó toda la situación de fiesta de pijamas y nuestra heroína no pudo evitar estar de acuerdo. Llegó un momento en que Luisa cambió la cara y afirmó seriamente que consideraba a Irenia una persona muy cariñosa. Cuando nuestra heroína se opuso, Luisa empezó a convencerla de que tenía con ella una gran deuda de gratitud, ya que la había ayudado de muchas maneras. Luisa volvió a preguntar a Irenia si realmente quería abandonar la mansión. Le costó entenderlo, ya que iba a trabajar aquí el resto de su vida. Louise admitió que después de que el negocio de su padre fracasara, se vio abrumada por las deudas y él se suicidó, dejando a su hija con una herencia tan cotizada. Irenia era muy consciente de ello, ya que era un recurso argumental y explicaba por qué no podía rechazar el trabajo tan bien pagado en la mansión. Luisa le confesó a Irenia que deseaba poder quedarse con ella en la casa, y entonces se dio cuenta de que quería que nuestra heroína encontrara la felicidad. Luisa recordó su primer encuentro y lo cariñosamente que la había tratado Irenia. La chica dijo que nuestra heroína puede parecer fría a primera vista, pero en realidad es más amable que nadie. En algún momento de la conversación, nuestra heroína se dio cuenta de que Luisa se había quedado dormida. Irenia le deseó que fuera feliz en esta vida, aunque la trama siguiera dando vueltas. Con la llegada de un nuevo día,
Un nuevo personaje formidable se añadió a la historia. Rodión trajo un amigo orejudo por si nuestra heroína se aburría. Mientras Irenia se indignaba por el hecho de que su habitación fuera como un pasadizo y se atrevía a volver al trabajo, Rodión dijo que mientras este perro estuviera aquí, nadie podría acercarse a ella, excepto él, claro. El joven esperaba una reacción favorable y alegría en el rostro de Irenia, pero no la obtuvo, porque nuestra heroína no podía delatar lo que él quería ver, pero se dio cuenta de que algo había cambiado en él. La chica supuso que Rodión estaba utilizando a Helios. Era una reliquia mágica dejada por los hermanos tras el último jefe de Laurenti, y se rumoreaba que ya no existía. El Helios contenía un poder increíble, y nadie pudo blandirlo hasta que el brillante alquimista Edin Laurenti, usando su talento innato, le dio a su hijo Rodión la habilidad de usarlo. El joven caballero recibió un gran poder con este don, pero con él llegaron una serie de efectos secundarios. Irenia invitó a Rodión a sentarse a su lado, decidida a hablar con él. Nuestra heroína observó las consecuencias de la posesión de Helios, como acciones inusualmente audaces y palabras francas, así como diversos arrebatos de emoción. Y las manifestaciones eran imprevisibles y muy francas. Cuando Rodión abrazó a nuestra heroína, ella decidió corresponderle. Mientras tanto, ella le preguntó cómo creía que le iba a Luis. Rodión llegó a retroceder, sin entender por qué Irenia la había mencionado de repente, a lo que la muchacha respondió que solo estaba preocupada por ella. Entonces el joven dijo que la había visto varias veces de refilón y añadió que siempre le pasaba algo. Esto era de esperar para nuestra heroína, e incluso entendía por qué todos estaban tan preocupados por ella. Y de repente, Rodión sugirió que Luis les ocultaba algo. La forma de trabajar de Luis le era familiar a nuestra heroína de primera mano. Irenia sabía que, como empleada, Luisa no era en absoluto adecuada para esta mansión. Pero como hasta ahora no había causado ningún problema, nuestra heroína hizo la vista gorda. Rodión explicó su suposición, diciendo que el día que llegó Verónica, había salido de la habitación con ella para observar lo que ocurría. Recordó que en el momento del incidente del incienso, ella había seguido atendiendo sus heridas, como si nada, y no se había sorprendido por el sonido de los disparos de Otis. Rodión dijo que notó un cambio de pánico en Luis cuando se desmayó. A Rodión le pareció no solo extraño, sino incluso sospechoso, pero Irenia había observado situaciones similares cuando él había estado en apuros. Observó que Luis había reaccionado de forma extraña ante Rodión, dado que hacía poco que se conocían, pero Irenia lo achacó a un error del sistema. Ahora que había escuchado a Rodión, decidió observar a la nueva criada. En el trabajo, Luis le dijo a Irenia que últimamente se caía mucho, y nada más mencionarlo, la situación se repitió. Casi de improviso, la chica tropezaba y se caía. Irenia consiguió atrapar a Luis y meterse en una situación ridícula. La niña notó el trato diferente de Irenia hacia ella. Incluso reaccionó de forma extraña, lo que desconcertó a Irenia. Y mientras nuestra heroína se preocupaba por su tobillo, Luisa se lamentaba por haber derramado toda la ropa sucia. Las chicas acordaron que arreglarían juntas esta situación y lavarían rápidamente la colada. Nuestra heroína había estado observando a Luis todo el día, pero no había notado nada sospechoso, salvo cierta ingenuidad y descuido. Realmente agotó a la chica, pero estos fueron también los resultados. Nuestra heroína aún tenía una tarea más importante: encontrar al espía, porque ella sabía que el siguiente episodio, titulado Un retrato cubierto de sangre, comenzaría muy pronto. En él, Verónica se resistirá al plan de Henrietta de casar a Archibald y Charlotte. Al final, utilizará a un espía para sobornar al artista enviado por Henrietta a visitar a sus hijos,
y ordenará el asesinato de Archibald. Pero su plan fracasará, al igual que el asesinato, y el retrato quedará inacabado. Se sigue rumoreando que el cuadro está empapado en la sangre del artista. Irenia supone ahora que Verónica ya ha enviado un espía a su finca. También le sugirió que intentara ponerse en contacto directamente con el artista. Nuestra heroína iba a encontrar a ese traidor por todos los medios. Irenia había preparado de antemano los materiales para la obra de arte, que incluían un tinte brillante que solo podía verse con gotas especiales para los ojos. Nuestra heroína quería detectar a un espía con la ayuda de esta sustancia. La chica se dio cuenta de que tenía un número limitado de intentos para detectar a esta persona, ya que las gotas tenían fuertes efectos secundarios y además eran irrealmente caras. Archibald entró en la habitación mientras ella preparaba los objetos para el artista. Inmediatamente preguntó por el estado de Irenia. Tenía miedo de las consecuencias del pasado. En un momento dado, Archibald pidió ayuda a la muchacha para ponerse los guantes. Nuestra heroína admiró su traje de 3 piezas y corbata, su pañuelo al cuello y gemelos, y sus joyas de oro con un rubí y un emblema de águila. Fue Irenia quien seleccionó cada uno de estos accesorios, que Archibaldo puso ahora sobre su perfecta escultura. La combinación de todo ello habría entusiasmado a cualquiera, y ahora no podía decidir qué ponerse para encontrarse con su futura esposa, a la que no conocía. El propio Archibald admitió que se disponía a casarse con una desconocida. Sin embargo, comentó que no había nada que no pasara por las manos de Irenia. Nuestra heroína pidió a su marido que no se preocupara y subrayó que era maravilloso. Estaba segura de que, fuera quien fuera su prometida, sin duda le gustaría, lo que dijo directamente a los ojos de Archibaldo. El hombre le preguntó por qué pensaba así y le dijo que era guapo y bien parecido. Archibaldo se rió de esto, porque no había esperado que la muchacha pensara así de él. Irenia, sin embargo, confirmó sus palabras con toda seriedad y añadió que era la persona más perfecta que podía encontrar, y vio que él se relajaba finalmente con sus palabras. De repente, nuestra heroína le dijo a Archibaldo que era un buen hombre que sería amado, lo que desconcertó al hombre. Archibald recordaba cuando era más joven, y ya entonces se había fijado en esa chica. Se sintió atraído por su rostro joven y su cabello dorado en desarrollo. Y, por supuesto, era Irenia. Pero a diferencia de sus tontos hermanos, él, como heredero de la familia, siempre estaba ocupado con sus estudios. Solo podía mirar de reojo cómo Irenia jugaba con sus hermanastros y parecía tan feliz. Archibald recordó que en aquella época quería dedicarse a la papiroflexia. A veces se daba cuenta de que Irenia miraba hacia la ventana donde él estaba, y ella podía sentirle allí de pie, anticipando la mirada de alguien, pero cuando miraba hacia allí, no veía a nadie. En ese momento, Archibald se escondía detrás de la pared, avergonzado. A partir de ese momento, un sentimiento de ternura creció y creció en él, y no pudo apartar los ojos de ella. La admiraba incluso cuando ayudaba a Rodión a hacerse amigo de sus animales, e incluso cuando Otis empezó a mostrar talento con las armas. Y al darse cuenta de que no necesitaba la ayuda de Irenia, no le quitó los ojos de encima. Archibald admitió para sí mismo que se sentía cálido y dolido al mismo tiempo. Y ahora, este hombre le hablaba con franqueza a Irenia, sugiriéndole que podía ser solo un capricho, y sin embargo, le preguntaba si le creía. La chica respondió afirmativamente. Él la miró a los ojos y se preguntó si era verdad que ella no sabía nada. Archibaldo le pidió a Irenia que confiara en él. Insistió en que quería que confiara en él más que en nadie. Y luego le preguntó por qué nuestra heroína no le había dicho que había un espía en la casa.
Archibald le recordó que solo había mencionado la sospecha cuando se había recuperado de su desmayo, y ahora le pedía que no se callara. Irenia ya se estaba arrepintiendo de haberlo mencionado. Archibaldo continuó y ahora expresó su alegría de que ella le creyera. Le preguntó si alguna vez había confiado en él. Irenia intentó explicarle que no se trataba de confianza. En ese momento fueron molestados e informados de que un invitado había llegado a la mansión. Nuestra heroína supuso que se trataba del artista y fue a su encuentro. Por el camino, Irenia recordó la expresión del rostro de Archibaldo, que le recordaba a la de un animal herido. El asistente apresuró a Irenia, pues le preocupaba sobremanera que la noble dama estuviera a punto de encontrarse con Luisa. Nuestra heroína se sorprendió mucho de que fuera una mujer, y no un pintor, quien llegara. El joven le dijo que había llegado la señorita Carlota. Luis, mientras tanto, ya estaba saludando a la invitada, que sin querer le preguntó cuál era su relación con Rodion. La niña no entendió inmediatamente lo que se le decía, aunque tampoco comprendió lo que le preguntaba el invitado. Carlota, por cierto, exigió una respuesta sincera. Luis afirmó sinceramente que él era su patrón y ella su empleada. Entonces Charlotte gritó y exigió que cesaran las burlas. Dijo que había oído lo que habían estado hablando en el jardín. Recordó la vez que estuvo a punto de perderse en el jardín y Rodion tuvo que llevarla al salón de té. Cuando Charlotte le encontró, estaba hablando con ella. Dijo que había oído una parte de la conversación en la que Luisa decía que habían dormido en la misma cama. De la conversación, Charlotte dedujo inmediatamente que Rodion y Luis estaban pasando un rato muy interesante juntos. Y ahora la muchacha se lo presentaba a la criada. Cuando Luis intentó explicarle que estaban hablando de ella y de la otra criada, Charlotte no la creyó y le dijo que ella también la despreciaba. Luis intentó de nuevo convencer a su invitada de que decía la verdad, pero Charlotte la llamó asquerosa y le dio una fuerte bofetada. La muchacha amenazó a Luisa con que en cuanto se convirtiera en la dueña de la casa, Pero no tuvo tiempo de hablar, porque Irenia entró en la habitación. Nuestra heroína preguntó inmediatamente qué pasaba. Luis estaba muy contenta de que Irenia hubiera acudido en su ayuda. Inmediatamente le preguntó cómo se encontraba y le pidió ir a su habitación. Irenia decidió ocuparse ella sola de la recepción. Pero antes de despedir a Luisa, le pidió un favor. Carlota se enfadó porque Luisa se había marchado sin escuchar lo que le había dicho. Pero a la criada, que había huido para cumplir los deseos de Irenia, no se la volvió a ver. Entonces, nuestra heroína volvió junto a su invitada y le dijo con reproche que había venido sin ser invitada y que se había atrevido a pegar a sus criados. Esta observación de nuestra heroína enfureció a la invitada y le preguntó quién era ella para hablar así. Entonces, Irenia se presentó y expuso su posición en la casa, tras lo cual Irenia recalcó que Carlota había sobrepasado todos los límites. También se ofreció a cuidarla como invitada. Luis finalmente encontró a Rodion. La muchacha estaba muy inquieta y molestó al joven caballero. Luisa transmitió inmediatamente la petición de Irenia, que era traerle un sabueso. Rodion sugirió que nuestra muchacha estaba en peligro y necesitaba su ayuda, así que fue inmediatamente a averiguar todas las circunstancias del caso. Por alguna razón, pensó que ella intentaba intimidar a su invitado. Charlotte era una persona muy ambiciosa con aspiraciones equivocadas en la vida. Con su carácter, encontró rápidamente su lugar en el tablero de ajedrez de Lichfen. Siempre que venía a la mansión, intimidaba a Luis. Intentó acercarse a toda costa a su infinita y silenciosamente amado Rodion. Nuestra heroína no tenía intención de interferir en su destino, pero las circunstancias actuales la obligaron a hacerlo. Carlota se sentía atormentada por el hecho de que Rodion, tan fuerte e incomparable, pudiera divertirse con una simple sirvienta. Entonces, Irenia dijo que la criada de la que hablaba
era como una hermana pequeña para ella y que la noche anterior había dormido en la misma cama que ella. Entonces, nuestra heroína explicó a Carlota que no estaba prometida a Rodión, sino a Archibaldo. Irenia pidió a la mujer que no olvidara este hecho y le explicó que había dañado la dignidad de la familia Laurenti con su malentendido. Insistió en que Charlotte se disculpara con Luis. Cuando el invitado se resistió, Irenia le explicó que a ningún amo le gustaría ver a sus criados abofeteados. Charlotte explicó que era sobrina de Henrietta, pero Irenia señaló que Charlotte le había pegado a la criada, igual que había hecho Henrietta. Nuestra heroína dijo que había sido expulsada de la casa de Laurenti por este acto. La muchacha se sintió avergonzada y abatida. Mientras tanto, recordó una conversación con Henrietta, que le había pedido que no la decepcionara. Ahora, Carlota rogaba a Irenia que le llevara a Luisa para pedirle disculpas, pero temía aún más que Henrietta no se enterara del incidente. Nuestra heroína prometió encargarse de que esto no sucediera. Para entender la frase de Irenia, necesito un sabueso, tenemos que retroceder unos años. Todo empezó cuando nuestra heroína se convirtió en la cuidadora de Otis y Rodión. Ninguno de los criados entendía por qué los jóvenes caballeros trataban a Irenia de una manera especial y la querían tanto. Los criados estaban celosos de ella y un día le robaron el botón de perlas. También tuvo que soportar el acoso de sus compañeros, aunque no era más fácil con los niños. Sabía que, aunque decidiera defenderse, nadie se pondría de su parte. Aunque llevaba décadas viva, esto le ocurrió más de una vez, y los enfrentamientos con sus colegas le acarreaban desagradables consecuencias. Un día vino a despertar a Rodion, pero él no se despertaba. Entonces Irenia incluso le admiraba. En sus sueños parecía un verdadero ángel. La muchacha ocultó rápidamente sus manos heridas bajo los guantes para que Rodion no viera nada. Para despertarlo, ella tenía que sostenerle la mano durante unos 5 minutos, y luego el sueño se alejaba lentamente de él. El niño siempre se despertaba con el calor de las manos de Irenia, pero aquel día notó que también estaban mojadas. Rodión sintió que las manos de la muchacha sangraban. El joven caballero comenzó inmediatamente a preguntar qué pasaba y quién lo había hecho. Irenia dijo que acababa de caerse y que no era culpa de nadie, pero Rodión no la creyó. Rodión insistió en que cuando ella se encontraba mal, él tenía que protegerla. Siguió averiguando quién la acosaba y quién le había causado las heridas en las palmas de las manos. De repente, el joven caballero le preguntó si había estado alguna vez en el coto de caza y escuchó una respuesta negativa. Entonces le habló de los sabuesos que rastrean presas y protegen a sus amos. Aquel día, Rodion dijo que sería su sabueso. Todas estas palabras eran ciertas, Rodion, pero nuestra heroína las recordó y dio las gracias al joven. Y ahora ella lo llamaba como protector. Rodion acudió a su primera llamada y vio a 2 chicas hablando. La cara de Charlotte cambió inmediatamente y empezó a recordar aquella tarde y a dar gracias por su bienestar. 800. De repente oyó a Rodion preguntar a Irenia quién era. El joven caballero le pidió que se apartara. También le dijo que le estaba molestando. Entonces, Irenia le dijo que era la futura esposa de su hermano Archibaldo. Rodion tampoco sabía que esperaban invitados. Entonces el joven amo le dijo a Charlotte que, fuera quien fuera, no era prudente venir a ver a su ocupado hermano sin avisar. Fue como si sus palabras amenazadoras y frías le hubieran llegado al corazón. Y Rodion continuó diciendo que le decepcionaba que la futura señorita Laurenti actuara de forma tan egoísta. Charlotte solo pudo disculparse y salir corriendo de la mansión, y Rodion se limitó a mirarla e intentar recordar dónde la había visto. El joven miró ahora a nuestra heroína y trató de entender si estaba bien, porque pensaba que tenía problemas,
a lo que Irenia dijo que tenían un problema debido a un malentendido. Cuando Rodion preguntó cuál era el problema, descubrió que se debía a que él y Luisa compartían cama. A Rodion le dio un ataque de rabia porque no podía entender cómo alguien podía dormir con aquel bulto de pelo de conejo, como él llamaba a Luisa. Se preguntó cómo Charlotte podía haberse enterado. Empezó a recordar cómo Luis y él habían hablado de Irenia en el jardín. La muchacha no se cansaba de hablar de ella y la sacaba a relucir en todas las conversaciones que tenía, lo cual molestaba a Rodion. En un momento dado, Luis le dijo a Rodion que tal vez fuera el destino lo que les había unido tanto. Rodion se quedó algo sorprendido por esta afirmación, pues no esperaba oírla. Intentó aclararse algunas cosas, pero también oyó que hacía poco Irenia la había agarrado en las escaleras cuando casi se cae. Luisa se lo contó con un poco de orgullo y luego le preguntó a Rodion si alguna vez había hecho algo así, lo que le avergonzó. No entendía qué había que envidiar, como dijo en voz alta. Luego empezó a presumir de que Irenia le cogía de la mano todas las mañanas. La chica contestó que ella tampoco tenía celos, porque mantenía una relación especial con nuestra heroína. Y en el momento en que averiguaron quién había logrado mayor intimidad con Irenia, Luisa admitió que se habían acostado juntas. Ahora Rodion no pudo confesar a Irenia en qué circunstancias pudo surgir esta conversación. Incluso ahora decidió ganarse a Luis de alguna manera, y le pidió un pequeño pero agradable agradecimiento. Le recordó a la chica con voz lastimera que había renunciado a un trabajo importante por esta causa. «Oh, esos ojos de cachorros suyos han hecho su trabajo». Al momento siguiente, Irenia abrió los brazos y abrazó a Rodion, que se alegró de corresponderle. Nuestra heroína le confesó que era el único que la había engañado así, y él lo tomó como una forma de decir que era especial. Efectivamente, era especial, y eso valía la pena solo por tener a Helios en su poder. Pero este don no aportaba un gran poder a quien lo poseía, sino que lo dotaba de crueldad y codicia. En los momentos en que Rodion caía bajo la influencia de Helios, se volvía tan violento que nadie más podía acercarse a él, y solo nuestra heroína podía calmarlo. Lo hizo exactamente igual que Luis en el juego anterior. Rodion se calmó y se durmió plácidamente en sus brazos. Entonces, Irenia decidió hacer algo diferente y le dijo a Rodion que él era más que especial y añadió que de todos los caballeros, él era el más cercano a ella. Eso era todo lo que Rodion necesitaba y ahora se preguntaba cómo iba a dejarle a él y a su hogar. Ahora dijo que nuestra heroína debe quedarse con él. También admitió que aún la necesitaba y que quería que vivieran juntos para siempre. Volvió a pedirle que se quedara en la mansión. De lo contrario, le ofreció marcharse con ella. Irenia le dijo a Rodion que sería capaz de vivir bien sin ella y que se acostumbraría rápidamente si ella no estaba cerca. El joven la detuvo, pero ella le dijo que tenía que encontrarse con un pintor y le pidió permiso para irse. Pensó que era mejor terminar la conversación antes de que se alargara demasiado. Rodion no se iba a acostumbrar a no tenerla cerca. La miró y se dijo que no sería capaz de dejarla marchar y se disculpó por ello. Luisa se sentó en el jardín y jugó con el gato. En algún momento, Rodion se acercó a ellos. La niña se excusó diciendo que estaba inmovilizada por el gato, por lo que no pudo moverse durante tanto tiempo. Rodion estaba incluso un poco celoso de su peludo amigo. Iba a enseñárselo a Irenia. Cuando Luisa le preguntó si le gustaban esos animales, Rodion no supo la respuesta, pero dijo que Irenia le llamaba gato negro. Luisa supuso que era un cachorro, pero Rodion dijo que no era un cachorro, sino un bulto de pelo de conejo. Les llevó mucho tiempo averiguar qué pelaje pertenecía a quién y qué tipo de pelaje pertenecía a qué tipo de pelaje. Al final, la niña le llamó pelo de perro.
Luis preguntó entonces a Rodion por qué no se opuso cuando Irenia le llamó sabueso. Él se limitó a responder que estos animales domésticos son siempre fieles a sus dueños. Rodion quería quedarse con ella, su Irenia, para siempre, como esos perros. Luisa notó el cambio en su rostro y le preguntó por él. Pero Rodion solo contestó que a él también le gustaba Irenia. Le preguntó a Luis si sería capaz de asumir las responsabilidades cuando terminara el contrato e Irenia les dejara. La chica dudaba de sus capacidades y se lo dijo directamente. Quería que Irenia se quedara con ella un poco más. Luisa dijo que no era codiciosa y que quería que la chica fuera feliz. Rodion no compartía en absoluto sus deseos y decidió que haría feliz a Irenia. Luis quiso volver a hablar con nuestra heroína, pero se quedó dormida. Ahora la muchacha la miró y recordó los últimos acontecimientos. El día anterior, Luis la había ayudado a encontrar un recipiente adecuado para lavar los pinceles, que llevaba mucho tiempo sin encontrar. Luisa también se alegró de sostener a Irenia cuando bajó del banco y estuvo a punto de caerse. Luisa le dijo a nuestra niña que quería ayudarla porque la había salvado. Irenia aprovechó la oportunidad y le pidió ayuda con el cubo. Lo cogió y casi se cae. Luis prometió de buen grado que vigilaría su espalda. Quería dejar el mayor número posible de buenos recuerdos antes de marcharse. Luisa estaba dispuesta a ayudar a Irenia en todo lo que pudiera. Incluso después de acostarse, no podía dormir, agobiada por sus pensamientos. Charlotte regresó a la mansión Lichfen. Verónica preguntó inmediatamente cómo estaban los chicos Laurenti, pero la chica le dijo que la habían echado. La mujer se rió y ni siquiera se sorprendió, pensando que no habrían hecho otra cosa. Verónica le preguntó a Charlotte si sabía de la visita del artista. Resultó que Henrietta no había avisado a la chica, lo que divirtió a Verónica. Charlotte estaba completamente confundida y no sabía qué hacer. Llegó a la conclusión de que Henrietta estaba aliada con Archibald. Verónica también llegó a la conclusión de que estaba planeando ponerse en la línea para convertirse en cabeza del clan. Pero ella creía que si alguien pensaba que los embaucadores se quedarían solos, se equivocaba. Verónica le confesó a Charlotte que la había enviado a la mansión Laurenti a propósito para desviar la atención de su espía que estaba trabajando en ese momento. La mujer se volvió hacia la niña y le preguntó por qué Henrietta le ocultaba secretos. La pregunta de Verónica dejó claro a Charlotte que ella no era más que un cebo. A pesar de sí misma, se recompuso y se alegró de poder ayudar a Verónica. Charlotte se dio cuenta de que Henrietta tenía sus propias razones para no contarle los detalles. Entonces, Verónica le cogió la cara con la mano y le dijo amenazadoramente que debía elegir sabiamente a quién seguir en la vida y en los negocios. Verónica continuó seduciendo a Charlotte hasta que Edith la interrumpió. Esta le preguntó a Verónica qué estaba haciendo con la chica. La mujer respondió preguntando indignada por qué Edith había salido de su laboratorio. Verónica se interesó al ver que Edith, que había estado pasando todo el tiempo en el laboratorio, de repente decidió salir y hablar con ellos. Charlotte reconoció a la mujer como la madre de Rodion, que le cae bien. Cuando Charlotte le preguntó qué la traía por aquí, la mujer dijo que se había quedado sin café. Edith preguntó qué hacían las dos aquí. Verónica no quedó satisfecha y le preguntó por qué de repente estaba interesada en algo que no fuera la investigación. Edith dijo entonces que había oído que Charlotte venía de casa de los Laurenti. La mujer le preguntó si había visto a su hijo y le preguntó cómo estaba, y Verónica se burló abiertamente de los sentimientos maternales de Edith. A continuación, sugirió a la mujer que volviera a su armario y se dedicara a investigar, pero Edith tenía otros planes, así que le pidió a Verónica que no las distrajera mientras hablaban con Charlotte. Cuando Verónica se negó, Edith prometió informar a Henrietta sobre su importante conversación con la chica.
Esto enfadó mucho a Verónica, y Edith tiró accidentalmente su taza al suelo, donde se rompió. La mujer dijo que la taza se le había resbalado porque estaba gritando. Aún así, Edith no se dejó intimidar, así que invitó a Charlotte a hablar con ella, y ya la estaba conduciendo a su despacho. Finalmente, le pidió a Verónica que limpiara los restos de la taza que había roto accidentalmente. Verónica intentó protestar, pero Edith la hizo callar. Comentó intrigada que seguía siendo la única persona que podía crear lo que ella necesitaba. Cuando Edith y Charlotte se quedaron solas, la mujer dijo que necesitaba una muestra para un experimento. Edith dijo que llevaba mucho tiempo buscando a la persona adecuada, lo que asustó a Charlotte, porque pensó que la desmontarían para obtener muestras. Charlotte llegó a la conclusión de que las habladurías sobre personas secuestradas y desmembradas eran definitivamente ciertas. La mujer le prometió entonces que no le ocurriría nada parecido al ver su reacción. Edith le preguntó a Charlotte si le gustaba alguien. También le recordó que sería inútil negarlo, ya que recientemente le habían diagnosticado fiebre de amor. De hecho, Edith se alegró de estar con una persona con una enfermedad tan rara, sobre todo en una casa así. Una mujer le dio a Charlotte una botella con algún tipo de contenido. Dijo que era una poción de amor que afecta al sistema nervioso y crea la ilusión de enamorarse. Edith solo quería probar los efectos de esta droga que había creado, y Charlotte era la mejor persona con la que experimentar. Le dijo a la chica cómo usar la sustancia y qué efecto esperar. Pero la chica se preguntaba si la droga podría hacer que el joven la amara de verdad y sinceramente. Edith no podía prometerlo, aunque solo fuera porque la droga aún se estaba probando. Pero al mismo tiempo, añadió que si su amado respondía tan bien como su hijo, entonces todo era posible. La mujer dijo que a Charlotte se le había acabado el tiempo. Le dijo que le quedaban 15 días antes de que la poción perdiera su poder, pero que ya estaba escondiendo la sustancia que necesitaba. Y con su ayuda, Charlotte decidió ser feliz. Irenia estaba pensando en la situación con Charlotte y se dio cuenta de que la historia cambiaba constantemente. Nuestra heroína se dio cuenta de que no había tiempo que perder y que tenía que atrapar al espía lo antes posible. La chica se abrió paso hasta el estudio donde trabajaba el artista. Ahora tenía que seguir sus movimientos por la mansión. Un colirio especial la habría ayudado a hacerlo, ya que habría detectado la sustancia especial aplicada el día anterior. Irenia se puso los ojos e inmediatamente vio las marcas brillantes. Ahora sabía qué aspecto tenían y que, sin duda, alguien había esparcido el tinte. Siguió las señales, bajó al primer piso y las huellas la condujeron al patio. Finalmente, la condujeron a un invernadero. Irenia se dio cuenta de que había alguien dentro y entró rápidamente para impedir la entrada del espía. No podía desaprovechar esta oportunidad y entró en el edificio con determinación. Nuestra heroína estaba decidida a descubrir hoy al espía y borrar por fin las huellas del pasado. Irenia corrió hacia el hombre del invernadero y le agarró de la mano. Resultó ser Otis, lo que la sorprendió. Irenia preguntó al dueño qué hacía aquí. Otis le preguntó a quién iba a ver. Entonces, nuestra heroína dijo que no veía bien en la oscuridad, por lo que le confundió con otra persona. Otis empezó a preguntarle cómo había llegado hasta aquí y sin lámpara.